¿Qué tal? Muy buen día, soy el doctor David Garita y el día de hoy vamos a hablar sobre la neuropatía. Muy bien, neuropatía significa enfermedad del nervio, no es un diagnóstico. Hay que ver qué puede estarme generando ese síntoma, porque es un síntoma lo que te está generando una afectación, te está generando un dolor, te está generando una incapacidad de, una intolerancia a, ¿ok? Entonces, vete atrás. Sabemos que el cerebro, a través de la médula espinal, coordina y controla todo lo que pasa en tu cuerpo a través del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquel que no tenemos control voluntario sobre él y que trabaja en automático. Constantemente se está autorregulando dependiendo de lo que tu cerebro vea o considere que sea más prioritario, más importante. Si es más prioritario que el simpático esté activo, entonces lo que hace es, le dice al parasimpático que descanse o viceversa. Y esa es una de las razones por las cuales es un ejemplo clásico. Después de que comemos, nos entra el sueño. La razón es ¿por qué? Porque el cerebro detecta que hay un corazón, que hay un estómago lleno y que tiene que empezar el proceso de la digestión. Entonces, para eso lo que requiere es tantito reposo. Y es muy típico en los animales, lo vemos, comen y ellos lo que hacen es, se echan. ¿Para qué? Para iniciar el proceso de la digestión. Por medio de la digestión es que ustedes van a tener toda la materia prima para ser utilizada o eliminada para reparar a todo su cuerpo. Entonces hay ahí la importancia de la materia prima, o sea, toda la alimentación, incluyendo bebidas. Entonces, todas esas personas que tienen ciertas costumbres, como es el alcohol, el tabaco u otras sustancias, ¿okay? Tienen que tomar en cuenta que eso está contribuyendo a la condición que están presentando. Bueno, entonces cuando estamos hablando de la neuropatía, cada uno de los nervios tiene tres partes. Tiene una parte motora, que es la que va a generar la fuerza, el balance, lo que es el sentido de la propiocepción o la debilidad. Tiene una parte sensorial, que es la que ustedes van a decir, siento como electricidad, siento cosquilleo, hormigueo, ardor, como un chile, lo van a definir de diferentes formas. Y tienen la parte visceral. La parte visceral es la que se encarga de todos los órganos, glándulas, etcétera, ¿ok? Entonces todos esos nervios tienen esas tres funciones. Entonces, ¿por qué cuando presentamos alguna condición vamos a pensar en una taquicardia? ¿Por qué no tomas en cuenta la raíz nerviosa que coordina y controla la función óptima del corazón? O cuando presentas, vamos a decir, una colitis o un intestino perezoso, ¿por qué no atiendes la mecánica de la columna que se encarga a través de cierta raíz nerviosa de coordinar y controlar esa función? He ahí la importancia de la salud mecánica. Entonces, cuando estamos hablando de una neuropatía como por ejemplo la diabética, ¿es en sí un problema de la diabetes? ¿O en sí qué fue lo que generó el problema de la diabetes? Eso es lo que tenemos que atender. ¿Por qué? Porque si estás hablando de una neuropatía diabética, es un síntoma más del problema que en principio generó el problema de la diabetes. Estamos hablando de que la diabetes puede ser de tipo autoinmune, que es la 1, o la 2, que es la insulino resistente. Entonces, cuando estás hablando de ese tipo de padecimientos, bueno, pues debes de atender, vamos a decir, qué raíz nerviosa en columna es la que se encarga principalmente del páncreas. Y resulta que es la sección desde la dorsal número 6 hasta la lumbar número 2. Entonces, cuando ustedes llegan aquí conmigo y me dicen que tienen ciertos problemas, para mí es sumamente importante escucharlos
porque si me comparten que tienen juanetes, yo digo, wow, quien coordina y controla esa función es la lumbar nuberosa, entonces probablemente tenga algún problema del páncreas. Entonces una de mis siguientes preguntas va a ser, oye, ¿y tienes algún otro padecimiento aunque tú creas que no tenga relación con el problema que estamos atendiendo? Y es donde me dicen, bueno, sí, tomo medicamento para la presión alta, o para la diabetes, o para el colesterol, o para el insomnio, o para el estreñimiento, o etcétera. Toman otros, entonces todo eso me va dando ideas de cómo está su sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo pueden ustedes creer que un diagnóstico, por ejemplo, vamos a hablar de un ciático que está siendo irritado por una hernia de disco o varias, no me importa, que fue diagnosticado en base a una resonancia magnética tomada de manera horizontal? Dices, a ver, si la biomecánica del cuerpo es que cuando estás de pie derecho debe de ser totalmente recta para soportar equilibradamente el peso entre tu lado derecho y tu lado izquierdo, y cuando estás de perfil debemos de tener unas curvaturas tanto en el cuello y en el área lumbar hacia el frente que se llaman lordosis, y a nivel dorsal torácica tantito hacia atrás. Cuando tú acuestas a esa persona en una plancha, ¿no crees que se pueda alterar esa biomecánica? Obviamente, y está confirmado por los journals desde los años 2000. Desde los años 2000 comenzaron a hacer estudios comparando los resultados de una resonancia tomada de forma horizontal contra una resonancia tomada de forma vertical. Y oh my God, se dieron cuenta que habían exageradamente hernias falsas positivas en esas resonancias que se tomaban de forma horizontal. O inclusive, por esa razón, bastantes personas de las batas blancas hacían sus procedimientos quirúrgicos y resultaban que los pacientes, cuando salían de la operación, pues seguían sintiendo el mismo síntoma o peor. Entonces decían, ah caray, pues ¿qué pasó? Y entonces a esto lo tuvieron que empezar a clasificar como el síndrome de la cirugía fallida. Sí, así es, eso existe. Pero dices, ¿cómo le puedes llamar síndrome si en un principio no atendiste la raíz causa del problema? A ver, si estás hablando de una hernia, hay un video en donde explico las hernias de disco, cómo pueden recuperarse, pero aquí voy a hacerles un análisis, brief, una explicación. Todas las articulaciones son avasculares. Lo que eso significa es que torrente sanguíneo directo no llega. Pero, a ver, si el disco está hecho de células, ¿cómo es que esas células se mantienen vivas? Porque sí, así es, están vivas. Bueno, pues resulta que a través de un buen movimiento articular, tu cuerpo es capaz de ultrafiltrar la sangre a eso que le llamamos líquido sinovial. Es lo mismo, pero tiene que tener una diferente densidad y viscosidad para impedir la fricción y permitir la movilidad y aguantar lo que es el amortiguamiento. ¿Ok? Entonces es así como se nutren nuestras articulaciones, en base a una buena movilidad articular. O sea que la biomecánica es sumamente importante. Y número 2, su alimentación. Y no nada más la alimentación en sólidos, sino también en bebidas. También es importante que entiendan que a través de la piel, de la misma forma que expiramos o que sudamos, también absorbemos. Entonces, si se aplican 1001 cosas, hasta inclusive en el cabello, todo eso contribuye a la condición de su ser. Es sumamente importante. Y nomás por compartirles 2 journals científicos. Uno es el Journal Europeo de Cirugía Ortopédica y Traumatología. ¿Ok? Ese hizo los estudios comparativos de la resonancia horizontal contra la vertical y concluyeron y dan como sugerencia que nunca se debe de operar ninguna hernia de disco
tomada de forma horizontal. Porque resulta que cuando tú paras al paciente de forma vertical y lo puedes poner en flexión y extensión, resulta que tienes unos hallazgos diferentes que pueden cambiar totalmente tu modo de proceder. Eso es por un lado. Por el otro lado, el Journal de Radiología Clínica de Londres, ¿ok? Se me olvidó mencionar que el europeo que mencioné fue hecho en Suiza, ¿ok? Y el otro, de Clínica de Radiología de Londres, también hizo un comparativo en donde dan las mismas sugerencias. Y todo esto lo saben desde el año 2000. Hoy por hoy estamos en el 2018 y aquí en México las aseguradoras y todos los de las batas blancas están haciendo operaciones basados en información añeja. ¿Okay? No es posible. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué? Porque aquí llegan muchos pacientes y se quedan de a 4 cuando les digo no me sirve su resonancia tomado de una forma horizontal. ¿Por qué? Porque existen hoy por hoy ya las verticales, que son las importantes. Esas nos dan más precisos datos sobre la condición que usted está presentando. Pero resulta que en el país de México todavía no tenemos una. Me imagino que han de ser bastante caras, pero a lo que voy es, no pueden dejar su salud en información añeja. Entonces aquí lo que hacemos es tomar radiografías biomecánicas. La radiografía biomecánica toma en cuenta las fuerzas gravitacionales y nos ayuda a determinar cómo está existiendo esa alteración en la movilidad adecuada de la articulación que tú estás presentando el problema. Y entonces, de una manera integral, atendiéndola, haciendo cambios de alimenticios y de hábitos, de la mano junto con nosotros, tanto ustedes como nosotros, los sacamos adelante del problema. Pero hay que atender la raíz causa del problema. Otro de los síntomas que me dicen por ahí, el piriformis, síndrome del piriformis. A ver, el piriformis es un músculo. Todos los músculos responden a los estímulos nerviosos. Todo músculo tiene un origen y tiene una inserción. Y tiene una función. Entonces, este en particular va de la parte pélvica del sacro hacia lo que es la parte del trocantérico mayor del fémur. Tenemos dos piriformis. Entonces, repito, cuando usan síndrome del piriformis significa que no tienen idea por qué el piriformis está así de contracturado. Pero a ver, si todos los músculos responden al sistema nervioso y tu cerebro es quien coordina y controla todo lo que está pasando, entonces podrá existir la posibilidad de que tu sentido de la propiocepción está detectando que tienes algún tipo de alteración biomecánica que puede ir desde el pie de los chamorros hasta la rodilla o columna en sí, que está identificando que para mantenerte lo mejor posible y evitar un mayor daño a tu organismo, tiene que contracturar ese piriformis. Oh my gosh, sí, pero ese piriformis te está generando una inadecuada movilidad de cadera que está generando lo que es una inestabilidad en columna lumbar que te está detonando una hipomovilidad intersegmental a nivel lumbar que está irritando al nervio ciático y es por eso que tienes la sintomatología. Entonces, si tú atiendes la raíz, causa del problema, resuelves el problema, pero hay que entender la anatomía integral. O sea, es sumamente importante la salud mecánica. Los invito a que nos visiten, aclaren sus dudas, sí, ¿por qué no? Vean mis otros videos que tengo en la red y muchísimas gracias por su atención.